Clamé a Dios con mi voz, a Dios clamé, y Él me escuchará. Así comienza uno de los salmos más intensos y profundamente humanos del libro de los Salmos, el Salmo 77. En él encontramos un corazón turbado, una voz que se alza en medio de la oscuridad, una mente que se consume por la duda y al mismo tiempo un alma que se rehúsa a dejar de recordar la fidelidad de Dios. Este salmo, atribuido a Asaf, es un lamento que traza el camino desde la angustia hasta la esperanza, desde la desesperación hasta la memoria sanadora de las obras divinas. El salmista nos abre la puerta de su noche más oscura. Busqué al Señor en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¡Qué imagen tan viva del alma humana en su quebranto más crudo! La noche, símbolo de oscuridad, soledad y temor, se convierte en el escenario donde el corazón se desgarra, donde las lágrimas corren sin cesar, donde el consuelo parece una ilusión inalcanzable. Y sin embargo, es ahí, precisamente ahí, donde comienza el proceso de restauración. El clamor no es hacia el vacío, sino hacia Dios. Hay un reconocimiento implícito de que aunque la angustia consume, solo Dios puede dar la respuesta. El salmo avanza y el salmista confiesa: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. La memoria de Dios no trae paz instantánea, sino una mezcla de emociones: conmoción, queja, desmayo. Porque cuando el dolor es profundo, hasta recordar lo divino puede causar sufrimiento. Sobre todo cuando sentimos que Dios está lejos, que sus obras gloriosas quedaron en el pasado, que hoy no sentimos su mano. ¿No ha sido esta la experiencia de muchos creyentes a lo largo de la historia? ¿No nos hemos preguntado también: ¿me ha desechado el Señor para siempre? ¿No volverá más a serme propicio? Estas preguntas son el corazón del lamento. Son preguntas reales, honestas, sin filtros. El salmista se atreve a preguntar: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Estas no son preguntas teológicas frías. Son gritos del alma herida que lucha entre lo que sabe y lo que siente. Sabe que Dios es misericordioso, pero no lo siente. Sabe que Dios promete, pero no ve el cumplimiento. Esta tensión entre la fe y la experiencia es lo que hace que el Salmo sea tan poderoso y tan cercano a nuestras propias vivencias. Pero hay un punto de inflexión. Dije: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El salmista toma una decisión que lo saca del pozo. Decide recordar, no cualquier cosa, sino los años de la diestra del Altísimo. Los tiempos en que Dios actuó con poder, con justicia, con salvación. Aquí ocurre un giro espiritual. El recuerdo no se convierte en nostalgia amarga, sino en fundamento de esperanza. Al recordar las obras de Dios en el pasado, el salmista comienza a ver que el mismo Dios sigue siendo el mismo hoy, aunque sus sentimientos digan lo contrario. Me acordaré de las obras de Jatá. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esta parte del Salmo es una lección sobre cómo la memoria puede ser una herramienta espiritual. Recordar lo que Dios ha hecho no es solo un ejercicio emocional, sino un acto de fe. Es declarar que lo que Dios hizo puede hacerlo otra vez. Es desafiar al presente doloroso con las evidencias del pasado glorioso. Es un llamado a no dejar que el dolor nuble el poder de lo que Dios ha hecho y puede volver a hacer. El salmista cambia el enfoque de su mirada. Ya no está centrado en su dolor, sino en el carácter de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Aquí hay adoración, reverencia, reconocimiento.
El dolor no desaparece del todo, pero ya no domina. La grandeza de Dios comienza a ocupar el lugar central. El clamor se transforma en contemplación. La angustia da paso al asombro. El corazón, aunque herido, empieza a latir al ritmo de la fe. Y entonces, el salmo culmina con una poderosa narración de los actos redentores de Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Aquí, la memoria se hace historia viva. El salmista recuerda el Éxodo, el evento fundacional del pueblo de Israel. Recuerda cómo las aguas vieron a Dios y temblaron, cómo las nubes derramaron aguas, cómo el trueno retumbó, cómo los relámpagos iluminaron el mundo, y sobre todo, cómo Dios guió a su pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y Aarón. Este acto de recordar no es solo un ejercicio histórico, es una declaración de fe. El mismo Dios que dividió el mar puede abrir camino en el dolor. El mismo Dios que habló desde la tormenta puede hablar en medio del silencio. Este salmo es una hoja de ruta espiritual para todos aquellos que enfrentan noches oscuras del alma. Enseña que es válido clamar, que es humano cuestionar, que es sabio recordar. Enseña que la memoria no es solo una herramienta de la mente, sino una llama que mantiene viva la fe cuando todo parece perdido. En tiempos de crisis, cuando nuestras oraciones parecen rebotar en el techo, cuando las promesas parecen lejanas, cuando el alma se resiste a ser consolada, la solución no está en negar el dolor, sino en confrontarlo con la verdad de quién es Dios. El Salmo 77 nos habla a nosotros hoy, a los que hemos orado sin respuestas inmediatas, a los que hemos sentido el abandono divino, a los que nos preguntamos si Dios todavía obra, si su misericordia sigue vigente. Y a través del ejemplo del salmista, aprendemos que sí, que Dios sigue siendo el mismo, que nuestras emociones no determinan su carácter, que su fidelidad no depende de nuestra percepción, que su poder no ha menguado, que Él sigue guiando, redimiendo, obrando maravillas, aunque nuestros ojos todavía no lo vean. Recordar es entonces un acto de resistencia espiritual. Es resistir la desesperanza. Es decirle a la duda, yo sé lo que Dios ha hecho. Es sostenerse en el testimonio de generaciones pasadas. Es dejar que la historia de la redención hable más fuerte que el dolor del presente. Es abrir el corazón para que la memoria de Dios entre y sane, ilumine, transforme. Porque el Dios que partió el mar aún abre caminos. El Dios que guió a su pueblo aún nos guía. El Dios que respondió a los clamores antiguos aún escucha el clamor del justo. Y esa certeza, aunque no elimine el sufrimiento de inmediato, nos ancla en la fe. Por eso, en medio de la noche, cuando nuestras manos se levantan en busca de consuelo, cuando nuestras oraciones parecen sin eco, que podamos hacer lo que hizo el salmista: clamar, preguntar, recordar y confiar, que podamos meditar en las obras de Dios y permitir que ellas renueven nuestra esperanza, que podamos declarar con firmeza, tú eres el Dios que hace maravillas, y que esa declaración no sea solo el final de un salmo, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestra fe. El salmista, tras evocar el prodigio del Éxodo, extiende su mirada al modo en que Dios sostiene a su pueblo en medio del desierto. Tú guiabas a tu pueblo como a rebaño por mano de Moisés y de Aarón. Esta imagen del rebaño no es casual. Describe la suave vigilancia del pastor divino, atento al paso cansado de cada oveja, consciente del polvo que empaña sus pies, cuidadoso de que ninguna quede rezagada. En nuestras propias jornadas espirituales, el desierto se manifiesta en momentos de duda, en temporadas de sequía interior donde la palabra de Dios parece no florecer y el ánimo languidece. Sin embargo, así como Israel descubrió manaderos de agua
escondidos bajo las rocas, cuando Dios mandó a Moisés golpear la peña, de igual manera Él hace brotar esperanza en lo más árido de nuestra experiencia. Éxodo 17. Esta promesa de provisión sobrenatural es el hilo conductor que une la memoria de las maravillas antiguas con la fe renovada en el presente. A medida que avanzamos en la noche del alma, podemos percibir 3 etapas que el salmista vive y que nosotros podemos aplicar. Primero, el clamor honesto. Segundo, la lucha interna entre sentir y saber. Tercero, la orientación de la memoria hacia las obras divinas. En nuestra propia historia de fe, cada etapa demanda una respuesta. Clamar sin inhibiciones, confesar la distancia entre nuestras emociones y la verdad de Dios. Elegir recordar activamente las evidencias de su fidelidad. Para ejemplificar, pensemos en personajes bíblicos. Job, que mantuvo su clamor pese al silencio divino. Jeremías, que escribió con lágrimas sus lamentos y sin embargo, concluyó proclamando la esperanza de restauración. Lamentaciones 3:21-23. María, llena de gozo, al recordar la promesa cumplida en su vientre, aún antes de que viera la consolidación del reino. Cuando meditamos en estos modelos, descubrimos que nuestra función no es suprimir el sentimiento de desamparo, sino acompañarlo con una memoria que traiga equilibrio. Es justo allí donde nace el elogio. Oh, cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. La contemplación de la grandeza divina debe desplegarse siempre tras el momento de lamento. Del llanto nace el canto, de la noche el alba de la adoración. Podemos llevar esta dinámica a nuestra práctica de oración cotidiana. En vez de iniciar competiciones, podemos emular al salmista y comenzar con un memorial litúrgico. Listar en voz alta las maneras pasadas en que Dios nos habló, las veces en que su voz fue más clara que el estruendo de nuestros temores. Luego, presentar el presente quebrantado ante sus pies, tal como Job hizo en su cámara de luto, sin recato, pero con la mirada puesta en aquel que da sentido al dolor. El Salmo 77 también abre la puerta para una reflexión sobre la función comunitaria de la memoria. Israel no es un individuo aislado, es una nación al culto de un Dios que actúa en la historia. Cuando los hermanos se reúnen para celebrar la Pascua, no solo comen el cordero asado, sino que recuerdan el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Éxodo 12. Así, en nuestra iglesia, cada testimonio compartido, cada historia de restauración, se convierte en un canal para avivar la fe de otros. La vulnerabilidad de quien relata su noche de angustia se transforma en instrumento de aliento, pues al desenmascarar el dolor y luego narrar la victoria, se enseña a confiar. En la modernidad, tentados por la autosuficiencia y la inmediatez, solemos olvidar la riqueza de la memoria colectiva. Caemos en la trampa de creer que el presente nos define totalmente. El Salmo 77 nos llama a restituir el hábito del nosotros histórico, recordar cómo Dios levantó a nuestra comunidad en situaciones imposibles, cómo sanó matrimonios, cómo multiplicó el pan de la palabra en vidas hambrientas, cómo en momentos de crisis social sorprendió con actos de compasión que derribaron muros de indiferencia. Cada una de estas vivencias, registradas en los libros invisibles del alma, alcanza un poder renovador cuando se comparte en comunidad. Asimismo, el salmista integra el elemento cósmico en su memoria. Las aguas vieron, oh Dios, las aguas vieron tu cuidadosa obra. Las aguas vieron a ti y temblaron. También el abismo hizo temblar. No solo los hombres, sino toda la creación responde al Dios que actúa. San Pablo retoma esta idea al hablar de la creación que gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19-22. Al recitar el Salmo 77,
somos invitados a alinear nuestras voces con las del cosmos, a sentir que la estabilidad de las montañas y la fuerza de las mareas dependen de aquel que gobierna ambas. Este reconocimiento despierta en el creyente un sentido de pertenencia radical. No somos súbditos de un Dios distante, sino coherederos que vibran al compás de su creación. En el corazón de este recuerdo cósmico brilla también la revelación teofánica. Dios no se expresó desde un trono remoto, sino que habló en un torbellino, en el estruendo de la tormenta. Así lo vivió Elías en el Horeb, 1 Reyes 19, donde no fue el viento poderoso ni el terremoto, sino el silbo apacible y delicado, lo que le aseguró la presencia divina. En el Salmo 77, sin embargo, el énfasis recae en la magnificencia de los fenómenos naturales como manifestación del poder de Dios. Esto subraya que la revelación de Dios no se ajusta a nuestros esquemas. A veces habla en el temblor titánico de la creación y a veces en el susurro íntimo del corazón. Ambas modalidades coexisten y nos invitan a permanecer alerta. A continuación, y para profundizar aún más, vale la pena considerar 3 aplicaciones prácticas fundamentales surgidas de este salmo. Diario de gratitud histórica. Iniciar o cerrar el día escribiendo 3 actos concretos de la fidelidad de Dios en el pasado. Con el tiempo, este diario se convierte en testimonio vivo que fortalece el ánimo y resguarda la memoria de las batallas ganadas. Círculos de memoria comunitaria. En reuniones de pequeñas comunidades, pedir a cada participante que comparta un milagro o provisión recibida por la gracia de Dios. Este ejercicio no solo multiplica la gratitud, sino que crea un archivo vivo de esperanza para nuevos creyentes. Contemplación creativa de la creación. Practicar en la naturaleza un momento de silencio ante un paisaje, mar, montaña, bosque, reconociendo en sus ritmos la voz de Dios. Después verbalizar un versículo del Salmo 77 que resuene con esa experiencia. Las nubes derramaron aguas. El trueno de tu relámpago alzó el mundo. Guiaste a tu pueblo como rebaño. Al incorporar estas prácticas, el camino desde el lamento hasta la alabanza se vuelve tangible y cotidiano. Rompe las barreras entre la liturgia interior y la vida diaria, recordándonos que la fe no es una cuestión de sentimientos pasajeros, sino un compromiso persistente de clamar, memorizar y adorar. Finalmente, ¿qué significado tiene para nosotros hoy el acto de traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo? Implica reconocer que la teología no es un conjunto de ideas abstractas, sino una historia de amor divino escrita en las experiencias reales de la Iglesia. Que la Escritura no es un libro distante, sino un compendio de relatos de dolor, duda, sanidad y triunfo, hechos carne en los caminos polvorientos de Judea y hoy revividos en nuestros propios senderos. Que el Dios del pasado, quien guió, habló, libertó, proveyó, aseguró, es el mismo Dios que nos sostiene cuando nuestras manos tiemblan, cuando los ojos se nublan de lágrimas y cuando la fe apenas susurra una petición en la inmensidad del silencio. A continuación, y para profundizar aún más, vale la pena considerar 3 aplicaciones prácticas fundamentales surgidas de este salmo. Diario de gratitud histórica. Iniciar o cerrar el día escribiendo 3 actos concretos de la fidelidad de Dios en el pasado. Con el tiempo, este diario se convierte en testimonio vivo que fortalece el ánimo y resguarda la memoria de las batallas ganadas. Círculos de memoria comunitaria. En reuniones de pequeñas comunidades, pedir a cada participante que comparta un milagro o provisión recibida por la gracia de Dios. Este ejercicio no solo multiplica la gratitud, sino que crea un archivo vivo de esperanza para nuevos creyentes. Contemplación creativa de la creación.
Practicar en la naturaleza un momento de silencio ante un paisaje, mar, montaña, bosque, reconociendo en sus ritmos la voz de Dios. Después verbalizar un versículo del Salmo 77 que resuene con esa experiencia. Las nubes derramaron aguas, el trueno de tu relámpago alzó el mundo, guiaste a tu pueblo como rebaño. Al incorporar estas prácticas, el camino desde el lamento hasta la alabanza se vuelve tangible y cotidiano. Rompe las barreras entre la liturgia interior y la vida diaria, recordándonos que la fe no es una cuestión de sentimientos pasajeros, sino un compromiso persistente de clamar, memorizar y adorar. Finalmente, ¿qué significado tiene para nosotros hoy el acto de traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo? Implica reconocer que la teología no es un conjunto de ideas abstractas, sino una historia de amor divino escrita en las experiencias reales de la Iglesia, que la Escritura no es un libro distante, sino un compendio de relatos de dolor, duda, sanidad y triunfo, hechos carne en los caminos polvorientos de Judea y hoy revividos en nuestros propios senderos, que el Dios del pasado, quien guió, habló, libertó, proveyó, aseguró, es el mismo Dios que nos sostiene cuando nuestras manos tiemblan, cuando los ojos se nublan de lágrimas y cuando la fe apenas susurra una petición en la inmensidad del silencio.